capítulo 20, versículo 15, dice: y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Tremendo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que en esta mañana podamos aprender, recibir, apropiar las verdades que tú nos enseñas aquí en este pasaje. Abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé revelación a cada uno, para poder salir de aquí edificados. Señor, que todo pensamiento contrario sea echado fuera de cada mente. Ayúdame a presentar este mensaje claro, que cada uno pueda entenderlo. Y Señor, yo doy gracias a ti, y desde ahora te decimos gracias por lo que vas a hacer esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Y todos dicen amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. En esta mañana quiero continuar, y si Dios lo permite, terminar esta serie de enseñanzas sobre este pasaje de Segunda de Crónicas, que para mí ha sido de gran bendición y realmente me ha enseñado muchas cosas al yo estudiar, al yo prepararme, al yo meditar en estas verdades para poder predicarlas y enseñarlas. Obviamente, desde que el Señor puso en mi corazón hablar sobre este tema, me lo puso con el deseo de no hablarlo todo en un domingo, sino ir por partes. Y así hemos aprendido, así hemos entendido muchas cosas. Josafat, cuando es amenazado por 3 ejércitos superiores en fuerza, se llenó de temor, dice la Biblia, tuvo miedo, pero inmediatamente comenzó a orar, proclamó ayuno y oración al reino de Judá, y empezaron a orar. Y aprendimos cuál es la oración que Dios responde, ¿correcto? Una oración que comienza con alabanza. Ellos alabaron a Dios, reconociendo la grandeza del Señor. Ellos oraron conociendo que estaban orando a un Dios que es fiel para cumplir su pacto. Ellos oraron recordándole a Dios sus promesas. Ellos oraron reconociendo su insuficiencia ante el problema que enfrentaban. Y Josafat dijo: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos, le dijo a Dios. Pero entonces, una vez que ellos terminan de orar, ellos esperan en el Señor. Y la semana pasada, ese fue el título de la enseñanza: la importancia de esperar en el Señor. Y dice la Biblia que ellos estaban delante de Jehová. Ya habían orado, ya habían dicho todo. Estaban delante del Señor. Y estaban en una actitud de alabanza y de adoración. Yo mencionaba la semana anterior que esperar en el Señor no es un momento de estar inactivo, sino esperar en el Señor envuelve una actitud de alabanza y de adoración. Sin duda alguna, estos términos que uso esta mañana
para muchos puede ser sin importancia, sobre todo si no estás enfrentando una crisis en tu vida. Pero si estás enfrentando alguna crisis en tu vida en este día, puedes entender que el Espíritu de Dios te está mostrando la manera en la cual poder enfrentar tu problema victoriosamente. Josafat es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Y ellos alabaron a Dios. Habían los levitas cantando alabanzas, y de ellos se movió alguien bajo la unción profética y comenzó a profetizar. Y mencionaba la semana anterior que esperar en el Señor da lugar a la manifestación del Espíritu Santo, a la manifestación del Espíritu de Dios. Donde quiera que el pueblo de Dios aprende a esperar en Dios, el Espíritu de Dios se manifiesta. El Espíritu de Dios se manifiesta usando personas a través de instrumentos humanos. Y este profeta se levanta para hablar a Josafat. Y cuando él habla estas palabras que hemos leído, enseñaba la semana anterior que lo que este profeta habló no es algo que Dios nunca había dicho. Dios había dicho esas mismas palabras cuando él ordenó a Moisés a escribir la ley. Las palabras del profeta Jaziel son similares a las palabras de Deuteronomio 20, los versículos 1 al 4, que mencionaba la semana anterior, donde Dios dice: cuando vas a ir a la guerra, a enfrentar un ejército superior a ti, no temas, no te intimides, no desmayes, no se amedrente tu corazón. Jehová peleará por ustedes. Sí, casi son las mismas palabras que Jaziel habla, lo cual implica que el Espíritu de Dios nos habla y nos dirige de acuerdo a su palabra. Pero me llama la atención, y en el primer servicio el Espíritu Santo me lo trajo a mi mente, en el versículo 15, y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Note que no dice Jehová os dijo así. Aun cuando Jaziel está hablando palabras que son de acuerdo a Deuteronomio 20, sin embargo él no dice Jehová dijo así, sino Jehová dice así. El Señor se mueve en un eterno presente. Dios no es un Dios del pasado. Dios no es un Dios del futuro. Dios es un Dios de hoy. Lo que Él habló miles de años atrás es como que lo acabó de decir hoy. Para Él un día es como 1000 años, pero 1000 años es como un día. O sea, Dios no tiene tiempo. Su palabra es eterna. ¿Me está entendiendo? O sea, lo que Deuteronomio 20 decía cientos de años antes de que esto sucediera, Jaziel lo menciona, pero lo menciona como que Dios lo está diciendo hoy. Jehová os dice así. Cuando tú aprendiste, oíste o recibiste o leíste promesas en la Escritura 20 años atrás, 10 años atrás, pero estás enfrentando una crisis hoy y el Espíritu Santo te trae a la mente promesas, declaraciones de la palabra que tú aprendiste mucho tiempo atrás, el Señor dice hoy a ti. No es Dios dijo, es Dios dice. Dios dice, porque es para tu problema hoy. Si de aquí a 20 años tienes otro problema, Dios dice. Si Dios es el Dios de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y lo que Jaziel habla provee una base firme para el pueblo oír, recibir y moverse de acuerdo. El versículo 16 dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Note, no solamente da una palabra, el Señor dice: no temas, no desmayes, no os amedrentéis delante de esta multitud, sino que da sabiduría. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Ahora, note el verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahora es interesante este versículo 17, me llama la atención. Porque aunque Dios dice no habrá para que ustedes peleen, no tendrán que pelear, Dios peleará por ustedes. Sin embargo, dice: paraos
estad quietos y ved la salvación. Paraos implica tomen su posición. O sea, vayan hacia la batalla y posiciónense. Tomen su posición, párense firme como que van a la batalla. Aleluya. Estén quietos. Quiere decir, no hagan ustedes nada, solamente estén firmes, estén parados allí y vean la salvación de Jehová con vosotros. Estén expectantes de lo que Dios va a hacer. Pero me llama la atención, estén expectantes de lo que Dios va a hacer con ustedes o de lo que Dios con ustedes va a hacer. Una de las cosas que el enemigo trae a nuestra mente cuando estamos enfrentando una crisis, un problema, una batalla, una situación difícil, es hacernos sentir que estamos solos y que somos inferiores al problema. Sí, y eso es lo que causa miedo y ansiedad y depresión y opresión y todo lo demás. ¿Por qué? Porque nos sentimos inferiores frente a la dificultad. Es un problema económico, por ejemplo, que tú no puedes pagar al fin de mes tus deudas y te sientes que no sabes qué hacer. Tu problema es superior a ti porque no sabes cómo hacerle. Hay un diagnóstico del doctor y sabes que la situación es seria y no tienes la manera de poder resolver ese problema porque es como un gigante frente a ti. Y el enemigo viene a tu mente con pensamientos. ¿Qué vas a hacer ahora? Tú estás solo frente a esta situación. ¿Cómo vas a vencer? Bueno, es interesante entender que como pueblo de Dios podemos estar seguros de que no estamos solos frente a la situación más terrible que enfrentemos. Dios está con nosotros. Y eso es lo que dice este profeta. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Note esa frase. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ved la salvación de Jehová con vosotros. En otras palabras, Jehová con vosotros producirá, salvación grande frente a ustedes. Jehová con vosotros. Jehová con vosotros. Sí, es una frase que se repite muchas veces en la Biblia. Jehová con vosotros, Dios con vosotros, Dios con nosotros. Una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios le dijo al rey Asa, años atrás, antes de Josafat, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Después de Josafat vino un rey llamado Ezequías. Y Ezequías enfrentó una crisis similar. El rey de Asiria vino con una multitud inmensamente más superior que el pueblo de Judá para destruir a Judá. Y este rey de Asiria trataba de minimizar y ridiculizar el poder de Jehová. O sea, tratando de traer miedo, temor al pueblo. Pero Ezequías se llenó de la palabra de Dios. Y en el capítulo 32 de Segunda de Crónicas, él dice, esforzaos, le dice él al pueblo, y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne. En otras palabras, con él hay una ayuda humana, un poder humano muy grande. Pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amén. Cuando esa realidad, esa verdad llena nuestro corazón, Jehová con vosotros, Dios con nosotros, somos mayoría. Somos mayoría. No importa si hay legiones de demonios frente a nosotros tratando de intimidarnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. ¿Me está entendiendo? Una y otra vez el enemigo trae a la mente esto. Moisés envió 2 espías cuando dijo, ahí está la tierra que Dios nos da. De esos 2 espías, 10 regresaron y dijeron, no podemos subir y poseer la tierra. Hay ciudades amuralladas, hay gigantes, hay ejércitos muy numerosos. No podremos. Pero habían 2 hombres con un espíritu diferente, Josué y Caleb. Y ellos dijeron, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Esa es la actitud que Dios quiere ver en ti. El diagnóstico del doctor, el problema económico, la situación matrimonial, es pan comido. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Nosotros los comeremos como pan. Él dijo, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová.
no los temáis. Tú puedes encontrar eso en el libro de Números capítulo 14 verso 9. No lo busques, solo anótalo allí. Salmo 46 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. 2 veces dice en ese salmo esas mismas palabras. Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Iglesia, todos estos son pasajes que nos recuerdan que Dios está con nosotros. Y la frase Dios con nosotros en la traducción de la palabra hebrea Emmanuel. Y cuando el ángel vino y anunció que la virgen daría a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y Jesús demostró eso cuando Él se resucitó de entre los muertos y antes de ascender al cielo, Él dijo: hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora yo pregunto, ¿el fin del mundo ya llegó? No, el fin del mundo no ha llegado. Entonces Jesús está con nosotros todavía, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Iglesia, el enemigo vendrá en contra tuya usando circunstancias, hechos reales que están alrededor tuyo, y te van a decir: Dios no puede ayudarte en esta situación, Dios no puede salvarte de esta situación, el problema es demasiado grande, el problema es demasiado fuerte. El propósito satánico es usar tus circunstancias para demostrarte que Dios es muy pequeño frente a tales circunstancias, y que tú no tienes salida y que tú no tienes remedio. Desafortunadamente muchos creyentes se dejan dominar por ese pensamiento. Aleluya. Tú lees en la Biblia: mi Dios suplirá todo lo que me falta, pero mañana vas a enfrentar un problema económico que no tienes para pagar la renta, que ya estamos en fin de mes. Y entonces te olvidas de ese pasaje y el enemigo viene y te dice: ¿y ahora qué? ¿Dónde está tu Dios? Crees que Dios te sana, crees que Dios es tu sanador, pero mañana vas al doctor y te da un diagnóstico que no quieres oír. Y el pensamiento viene: te vas a morir. Y ya comenzamos a visualizar el entierro. ¿De qué color quiero mi caja? ¿A quién voy a invitar? Amén. Amén. Pero la Biblia me dice: no moriré, sino que viviré y declararé las maravillas del Señor. Aleluya. 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 Jehová con vosotros. Esa es una frase muy interesante, que el profeta habla para animar al pueblo. El profeta habla para inspirar al pueblo. El profeta habla para motivar al pueblo y levantar su ánimo e ir hacia la batalla, sabiendo que la batalla no es de ellos, es del Señor. Y si la batalla es del Señor, la victoria es segura. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Una vez más, versículo 17: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Tomen sus posesiones, estén quietos y vean la salvación de Jehová con vosotros. Estén expectantes, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahora, cuando tú escuchas una palabra como esta, como el pueblo escuchó, frente a una crisis que estás enfrentando, la pregunta es: ¿cómo voy a responder yo a esa palabra? Yo he titulado este mensaje esta mañana así: respondiendo a la palabra de Dios. Dios quiere saber cómo tú y yo estamos, qué actitud vamos a tomar para responder a la palabra que Él nos habla una vez que hemos orado, una vez que hemos creído, una vez que hemos aceptado o recibido la promesa de Dios. Y Él nos da palabras de sabiduría y dirección. ¿Cómo vamos a responder? El pueblo respondió en una manera positiva. Ellos respondieron primeramente con alabanza y con adoración a Dios.
Mira el versículo 18 lo que dice. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Iglesia, yo quiero insistir en esto una y mil veces. Una y mil veces. Una y mil veces. Una vez que tú recibes la promesa de Dios, una vez que tú recibes la seguridad de que Dios escuchó tu oración, que Dios ha escuchado, que la respuesta está en camino, no quiere decir que las circunstancias cambiaron. Amén. Note esto, ellos oraron a Dios, ellos esperaron delante de Dios, Dios habló a través de un profeta, pero los ejércitos enemigos todavía estaban allí, todavía están acechando, todavía están amenazando, todavía están avanzando. La situación no ha cambiado, pero ellos tienen una palabra de Dios. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa palabra de Dios? Para que esa palabra pueda ser eficaz en mi vida. La palabra de Dios siempre es viva y eficaz, pero no siempre es eficaz en tu vida. Amén. La actitud correcta cuando oímos la palabra de Dios. Y déjame decir esto de esta manera. Si tú has recibido una promesa de Dios, una profecía que Dios te ha hablado, palabra que Dios te ha hablado, que tiene que ver con un problema que tú estás enfrentando, la manera correcta para responder a Dios es en una actitud de adoración. Primeramente, Dios te está hablando a ti. Dios ha hablado a tu vida. Dios te ha mostrado una promesa, una palabra. Dios te ha hablado a ti una palabra de victoria. Aun cuando el problema no ha cambiado, aun cuando la situación no ha cambiado, pero Dios te ha hablado. La actitud correcta es adoración. Cuando yo digo adoración, ¿qué es lo que la Biblia quiere decir? Mira conmigo en el libro de Salmos, por favor. Salmo número 95. Salmo 95. Cuando lo tengas dices amén. En el versículo 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La actitud de adoración es la actitud correcta cuando oímos y recibimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la forma en la cual reconocemos a Dios como nuestro Dios. Y es la forma en la cual respondemos a su cuidado o al cuidado que Él tiene por nosotros. Note que dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Él es mi Dios. El enemigo viene contra mí a través de circunstancias y problemas, pero Dios es mi Dios. Él es mi Dios. Aleluya. Él está conmigo. Nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y está poniendo aquí la ilustración de Dios como un pastor y nosotros como el rebaño de ese pastor. Y de la misma manera que un pastor cuida por sus ovejas, para que no venga ninguna fiera y la devore, y la protege, y la cuida, y la ayuda. De la misma manera Dios cuida de su pueblo. De la misma manera Dios protege a su pueblo. Adoremos porque somos pueblo de Dios. Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando Él habla palabra a mi vida, cuando Él me da una promesa, cuando Él me da una declaración de hecho, cuando alguien viene y habla palabra de Dios a mi vida, a mi persona, mi actitud debe ser de adoración, porque entiendo que Dios está fijando en mí. Dios está viendo mi situación y se está fijando en mí y me está hablando palabras para que yo me anime, para que yo me inspire y vaya hacia la victoria en medio de mi problema. Y Dios me está diciendo: hijo, no temas, yo tengo cuidado de ti, yo te protejo, yo te ayudo, yo te levanto, yo estoy contigo.
Bendito el nombre del Señor. Cuando yo adoro al Señor, yo estoy reconociendo eso. Adorar a Dios es reconocer que Él es mi Dios, que yo soy suyo y que Él me cuida como un pastor cuida a sus ovejas. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, recibimos palabra de Dios, hay dos cosas que podemos hacer con esa palabra. Una es adorarle al Señor, reconociendo que Él es nuestro Dios y que somos su pueblo y que Él nos cuida. O la otra es endurecer nuestro corazón y no creer. Es interesante que en este pasaje de Salmo 95 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Dios, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La otra actitud que es negativa es oír la voz de Dios y no creer, y endurecer el corazón, y seguir mirando los problemas, y seguir llenándonos de ansiedad, y seguir dejando que el temor nos domine. Eso no agrada a Dios. Eso no da gloria a Dios. Eso da gloria al diablo. Eso abre la puerta al enemigo. Cuando tú oyes la palabra de Dios, oyes la voz de Dios y no la recibes, no la crees, tu corazón se endurece. Y cuando tu corazón se endurece, el enemigo toma ventaja de ti. Y te oprime, y te deprime, y te revienta, y te aplasta, y te pisotea, y te hace pedazos. Oh, amén. Oh, aleluya. Pero el pueblo con Josafat aprendió a responder correctamente. Y ellos adoraron y se postraron delante del Señor. Ellos no permitieron que su corazón se endureciera. ¿Me está entendiendo? Vuelve allí a 2 de Crónicas 20, versículo 19, dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Fuerte y alta voz. Fuerte y alta voz. Esto habla de inspiración. Esto habla de deseo. Esto habla de valentía. 3 ejércitos enemigos que vienen a destruirlos, pero ellos se levantan y alaban a Dios con fuerte y alta voz. Si es posible, para que el enemigo los escuche, aunque estaban lejos. Para que sepas que no te intimida. Es bueno alabar a Dios con fuerte y alta voz cuando tú estás enfrentando una crisis, porque detrás de la crisis está la mano del enemigo acechándote. Iglesia, como cristianos, aprendamos a discernir. Los problemas que enfrentamos no son problemas casuales. No son problemas, porque es que así son las cosas. No, detrás de cada problema hay la mano del diablo mismo, de demonios. Porque su propósito es que a través de esos problemas tu fe decaiga. Que a través de esos problemas tu voz se levante para maldecir a Dios, o para quejarte contra Dios, o para murmurar contra la iglesia o contra Dios. Y eso hace que tu vida no prospere. Pero cuando tú frente al problema y la crisis y el dilema y lo terrible, te animas a alabar a Dios con fuerte y alta voz, tú le estás dando un mensaje al enemigo. No me intimida tu acechanza. No me intimida lo que estás tratando de traer. Yo sé a quién yo he creído y yo sé que Dios me da la victoria. Aleluya. Tu alabanza tiene mucha importancia. Oh, amén. Gloria, gloria, gloria a Dios. Pero ellos respondieron también en fe, creyendo la palabra de Dios. Si tú miras el versículo 20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es imposible que tú creas en Dios, pero no creas su palabra. Amén.
Dios y su palabra son uno. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios era hablada a través de profetas. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios es hablada a nuestro espíritu a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Dios puede usar un profeta, pero Dios puede usar también la misma Biblia, la misma palabra escrita para hablarte a tu corazón en un momento dado. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, creed a su palabra y seréis prosperados. La palabra prosperado significa podrás tener éxito. Cumplirás lo que estás emprendiendo o completarás lo que estás emprendiendo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La palabra creed habla de estar en estabilidad. La palabra creer viene de una palabra hebrea que en la forma gramática de esa palabra, según el diccionario de hebreo bíblico, significa considerar algo como bien fundamentado. Significa estar convencido de algo. Y significa poner la confianza en alguien. Cuando Josafat dice, creed en Jehová vuestro Dios, está diciendo, consideren a Jehová vuestro Dios como el fundamento sobre el cual ustedes están parados. Creer en Jehová vuestro Dios significa estén convencidos de que lo que Él dice es verdad. Estén persuadidos. Creed en Jehová vuestro Dios significa pongan su confianza en Él. Oh, aleluya. O sea, muchas veces decimos yo creo, pastor, yo creo. Pero creer significa tener la palabra que Dios nos habla como el fundamento sobre el cual estamos parados. Habla de estabilidad. Habla de seguridad. Aleluya. De la misma manera que tú estás convencido que tienes un problema físico porque tienes un diagnóstico del doctor, de esa misma manera debes estar convencido que Jehová es tu sanador, que Él sana tus dolencias. Tiene que haber en ti una convicción, una persuasión. Tú debes estar completamente persuadido. Mientras no haya esa persuasión, esa convicción interior, no estás creyendo. No importa que tú digas, pastor, yo creo. Si tú no estás convencido, no estás creyendo. Si tú no estás creyendo que estás parado sobre una palabra sólida, que esa palabra de Dios es el terreno sólido sobre el cual tú estás parado, tú no estás creyendo. ¿Me explico? ¿Me explico, iglesia? Porque vamos a poner el ejemplo de un problema económico que tú tienes. Tú puedes creer que Dios es el proveedor. Mi Dios suplirá todo lo que falta y lo recitas de memoria. Pero miras la necesidad económica que estás enfrentando y dices, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Implica que tú estás más convencido de tu problema económico que de que Dios suple. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que te convence más? ¿La palabra de Dios o el problema que estás enfrentando? El problema te da un mensaje y te dice, tú estás perdido. Estás derrotado. No puedes hacer nada. La palabra de Dios te manda otro mensaje. Hay victoria, confía en mí, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que te convence más? ¿El mensaje que el problema te habla o el mensaje que Dios te habla? Lo que te convence más es lo que tú crees más. Entonces no es un asunto de pastor, yo creo. Pastor, yo estoy creyendo. Pastor, yo creo. Y yo no sé por qué Dios no me sana, porque yo estoy creyendo. Ay, yo no sé por qué Dios no me suple, porque yo estoy creyendo. Antes de decir eso otra vez, analízate. ¿Qué es lo que más está persuadiéndote? ¿Ah? Y para que
la palabra me persuada y me convenza, yo tengo que trabajar esa palabra. Yo tengo que meditar sobre ella, yo tengo que pensar sobre ella, yo tengo que mirar y leer y confesar y declarar lo que Dios dice hasta que eso se pegue en mi corazón y me convenza. Cuando Josafat dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Implica, allí están los ejércitos enemigos, pero crean que el Señor nos da la victoria. Que ese mensaje les convenza más de que el enemigo está allí. No pueden negar que el enemigo está allí, porque es una verdad, es un hecho. Pero ¿qué es lo que te convence más? ¿Que el enemigo está allí y te va a destruir, o que Dios dice que Él te da la victoria? Lo que te convence más es lo que realmente tú crees. Y esas son las palabras poderosas que Josafat habla a este pueblo. Creed en Jehová vuestro Dios. Habla, estar firmes. Haya certeza en ustedes, haya seguridad. Y eso es lo que la fe es. La fe es la certeza de lo que se espera. Fe es seguridad, fe es certeza, fe es convicción. Fe es estar seguro. Oh, aleluya. Pero hay una tercera forma en la cual el pueblo responde a Dios. Y ellos respondieron a Dios siendo sensibles a la dirección del Espíritu de Dios. Y la dirección del Espíritu Santo no siempre está de acuerdo con la lógica y el sentido común. Mira lo que dice el versículo 21. Una vez que Josafat les anima a ellos y les dice, crean en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Crean a sus profetas y seréis prosperados. Verso 21. Y ha habido consejo con el pueblo. O sea, él se reunió con el pueblo y todos estuvieron de acuerdo. Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Esto fue la estrategia que Josafat les dio, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿a qué líder militar experimentado se le ocurre ir a la guerra poniendo al frente cantantes y adoradores y no guerreros o soldados? No es lógico. No van a la iglesia, van a la guerra. Amén. Amén. Y pone en la primera fila a los cantantes y a los músicos para que canten y adoren al Señor. Pastor, este Josafat no sabe lo que está haciendo. Pastor, no están en la iglesia, van a la guerra. Pero aquí aprendemos una gran verdad. ¿Está listo? Uno de los propósitos de la alabanza es ser un arma de guerra para derrotar al enemigo. La alabanza engrandece el nombre del Señor. La alabanza agrada a Dios. La alabanza es una expresión de fe en Dios. La alabanza es poderosa. La alabanza manifiesta la presencia de Dios. La Biblia dice, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Pero ahora entendemos que la alabanza viene a ser un arma de guerra en los creyentes para derrotar al enemigo. Note que dice, ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, o sea, parecía esto ilógico, parecía esto ridículo, parecía esto que estaba fuera de orden. Pero cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. La alabanza es un arma de guerra. La alabanza es un arma de guerra. Miren el libro de Salmos, Salmo 8, por favor. Gloria a Dios. Salmo número 8. Cuando lo tenga, dice amén. Versículo 1 dice, oh Jehová nuestro Dios, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre
en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fundaste la fortaleza de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza. Ahora, es interesante. Esa es la traducción del hebreo, de la Biblia hebrea. Pero hay una traducción griega del Antiguo Testamento llamada Septuaginta. Y en la traducción griega, en vez de decir fundaste la fortaleza, dice perfeccionaste la alabanza. Perfeccionaste la alabanza. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahora es interesante que Jesús citó este salmo en una ocasión y él lo citó de la versión griega, no del hebreo. Vamos a mirar en Mateo capítulo 21, en el Nuevo Testamento. Cuando él entró en Jerusalén y la gente lo estaba aclamando y diciendo hosana al que viene en el nombre del Señor, los líderes religiosos se enojaron y le reclamaron a Jesús y le dijeron, oye lo que estos dicen. Mateo 21 verso 16. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es interesante que Jesús cita ese pasaje de Salmos 8, pero lo cita de la versión griega, dando a entender que la versión griega tiene el correcto significado. Que cuando el salmista en el hebreo dice fundaste la fortaleza, lo que quiere decir es perfeccionaste la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza es la fortaleza que Dios da al pueblo para venir y destruir el poder del enemigo. Oh, ¿no me oíste? Oh, ¿no me oíste? La alabanza es la fuerza que Dios ha ordenado a su pueblo para destruir al enemigo. Cuando tú alabas a Dios frente a un problema, frente a una situación adversa, frente a la situación más terrible que enfrentas, te atreves a alabar a Dios. Tu alabanza viene a ser un arma poderosa para destruir el poder del enemigo y del vengativo y darte a ti la victoria. No en balde el enemigo ataca mucho esta área de alabanza en la iglesia del Señor. Y no le damos importancia o no le damos la importancia que realmente tiene. Alabar a Dios no es solamente cantar. Alabar a Dios no es solamente levantar las manos o aplaudir. Alabar a Dios es un arma poderosa. Y muchas veces cuando tú estás atravesando por una crisis, lo menos que tú quieres es alabar a Dios. Porque no sientes hacerlo. Porque estás quizá deprimido, quizá estás frustrado, estás frente a un problema. Y cuando te dicen alaba a Dios, y el Señor te alabo. Y no muchas veces, no es raro que en el tiempo de alabanza en la iglesia hay mucha gente que está alabando a Dios así. Los hombros caídos. Hermano, levante las manos y alaben. El lenguaje corporal habla mucho más que el lenguaje verbal. Y cuando tú estás con los hombros caídos, tú estás diciendo, no quiero alabar a Dios. No siento hacerlo. Me siento mal. Me siento mal. Quiere decir, estás oprimido. Tus hombros caídos están transmitiendo un mensaje. Dios no merece mi alabanza. Y cuando tú dices, Dios no merece mi alabanza, tú inconscientemente estás diciendo, el diablo la merece. Porque tus problemas y tus situaciones están haciendo que tus hombros se caigan, que tus manos se caigan. ¿Quién está venciendo a quién? Vamos, que estoy hablando bien. ¿Quién está venciendo a quién? ¿Quién está venciendo a quién? Iglesia, vamos a entender que la alabanza es poderosa. Aunque tú no sientas deseo, aunque tu cuerpo esté dándote dolor, aunque tus problemas sean grandes, económicos o matrimoniales o familiares o en el trabajo, lo que sea,
vamos a levantar nuestras manos, vamos a levantar nuestra voz y vamos a proclamar que Dios es grande. Glorificad a Jehová, porque Él es bueno, su misericordia permanece para siempre. Cuando tú haces eso, tú le das una bofetada al diablo en su mismo rostro. Aleluya. Cuando tú haces eso, tú le estás dando un mensaje al enemigo. Le estás diciendo: no me importa las acechanzas tuyas, no me importa lo que trates de impresionarme. Yo estoy aquí para proclamar que mi Dios es más grande que tú y Él me da la victoria. Amén. Amén. Aleluya. Hay poder en la alabanza. La alabanza es un arma poderosa en las manos de los creyentes o en los labios de los creyentes para hacer para causar destrucción al enemigo en sus planes y al vengativo. Aleluya. Cuando tú eres capaz de decir frente al diagnóstico del doctor: mi Dios es más grande que tú. Mi Dios es más grande que cáncer. Mi Dios es más grande que diabetes. Mi Dios es más grande que artritis. Mi Dios es más grande que cualquier problema físico que yo puedo experimentar. El dolor está aquí, pero mi Dios es mi sanador. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Cuando tú haces eso con convicción, tú estás causando estrago en el campo enemigo. Los demonios ellos son los que tienen que ponerse así. ¡Ja! ¡Aleluya! Cuando tú haces así, los demonios hacen así. Pero cuando tú eres el que haces así, entonces los demonios hacen así, alabando al diablo, que es el rey de ellos, es el jefe de ellos. No permitamos eso. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea Dios. La palabra de Dios tiene poder para destruir el cáncer, para destruir el problema físico, sea cual sea, para destruir la situación económica, sea cual sea, para destruir el problema matrimonial, sea cual sea. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No hace falta nada más, no hace falta ningún otro recurso. Su palabra es suficiente. Aleluya. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Puedes imaginarte el arma nuclear o el arma que los ejércitos más sofisticados tienen hoy día, en el cual confían para destruir al enemigo? ¿Puedes imaginarte el arma más terrible que se haya inventado? Esta palabra de Dios es más terrible que eso. Esta palabra de Dios es más terrible que eso. Esta palabra de Dios tiene poder para destruir todo el poder del enemigo. Cuando es hablada con convicción por los labios de un creyente. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito el nombre de... ¿Cuántos entienden lo que hablo? Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Uno de los propósitos de la alabanza, vuelvo a decirlo, es ser un arma de guerra en los creyentes para derrotar al enemigo. La alabanza poderosa engendra victoria. Y ellos lo probaron aquí. Pablo y Silas lo hicieron en aquella cárcel de Filipos. Por haber hecho libre a una mujer del poder del demonio, lo metieron en prisión. Los metieron en prisión, los atormentaron, los azotaron. Sus cuerpos estaban lacerados, estaban totalmente golpeados, sangrando. Y los metieron en un calabozo. Su situación no era agradable. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo los había llamado a ir a Filipos. Ellos sabían que estaban en la voluntad de Dios. Iglesia, el hecho de que estamos en la voluntad de Dios no significa que no hay oposición. No significa que el enemigo no se levanta. ¿Vamos? Pablo quiso ir a otros lugares, el Espíritu Santo se lo impidió. Y le dio la visión de un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Filipos estaba en Macedonia. Ellos estaban allí haciendo la voluntad de Dios.
Y ellos lo sabían. Lacerados, maltratados, golpeados en aquel calabozo. La Biblia dice, ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Y sabes qué pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? Hubo un terremoto en aquella prisión. El terremoto no afectó a los vecinos, fue en aquella prisión. Implica que la alabanza tiene poder para hacer temblar el poder del enemigo y romper las cadenas que oprimen y que atan tu vida. Gloria a Dios. 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 Las cadenas de todos se soltaron. Las puertas de la cárcel se abrieron. Todo porque aquellos dos hombres de Dios oraron y alababan a Dios. Cantaban himnos a Dios en alta voz, porque los presos los oían. Ellos hicieron lo mismo que Josafat y su pueblo hicieron. Y Dios hizo el resto. Y Dios hizo lo demás. Es bueno aprender estas verdades. Si tú vuelves a Segunda de Crónicas para terminar y concluir, para que entiendas lo que pasó. Versículo 24 dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová. El nombre Beraca significa bendición o alabanza. Y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Cuando estudiamos esto no es simplemente para aprender algo más de la Biblia, es para entender los propósitos de Dios. Josafat fue amenazado por 3 ejércitos que venían a destruirlo. Tú puedes estar siendo amenazado hoy por situaciones que solo tú conoces. Pero el mismo Dios que le dio libertad y victoria a ellos es el mismo Dios que te da libertad y victoria a ti. Si tú y yo hacemos lo que ellos hicieron, si tú y yo tomamos la actitud que ellos tomaron, respondiendo a la palabra de Dios con adoración, con alabanza, con fe victoriosa, confiando en el Señor, creyendo en el poder y en el amor de Dios hacia nosotros. No hay problema que tú estés enfrentando hoy que Dios no sea más grande que ese problema. No me importa cómo es el nombre de ese problema. Para nosotros puede ser algo imposible, algo grande, algo que no se puede vencer. Para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Vamos a tomar la actitud, iglesia, de que el enemigo no es más grande que Dios. Y el que está con nosotros se llama Jehová de los ejércitos. El que está con nosotros se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el poderoso. Él es el gran yo soy. Él es el poderoso de Israel. Él es el Dios de toda gracia, de todo consuelo. Ponte de pie, levanta tus manos y alabemos al Señor por un momento. Si la batalla es del Señor, la victoria es segura. Si la batalla que estás enfrentando es del Señor, Él pelea tu batalla, la victoria es segura. Cuando nuestras oraciones son correctas, tendremos respuestas. Dios desea responder nuestras oraciones. En medio de dificultad podemos confiar en su habilidad, en su fidelidad para darnos la victoria. Él nos dará dirección. Cuando Él habla, su paz y su gozo llenan nuestro corazón. Él nos inspira, Él nos levanta, Él nos da esperanza en medio de la situación más difícil. Qué bueno es poder entonces glorificar al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Yo quiero que tú hagas algo en esta mañana antes de cantar esta canción con el grupo de alabanza.
Tú conoces tu problema hoy. Tú conoces tu situación hoy por su nombre. Llénate de valor y dile a tu problema: yo glorifico a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, su amor es para siempre, su fidelidad es para siempre. Él ya me dio la victoria porque Él es fiel a su palabra. Y yo me paro firme sobre esa palabra de Dios y declaro mi victoria y declaro el triunfo y declaro que todo poder de las tinieblas es derrotado porque Cristo lo venció. Y yo actúo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre.